El sueño flotante. En 1912, el RMS Titanic representaba el máximo logro de la ingeniería moderna. Era el barco más grande y lujoso jamás construido. Medía casi 270 metros de largo y contaba con comodidades nunca antes vistas. Piscinas, gimnasios, restaurantes de primera clase y cabinas de lujo. La prensa lo llamó prácticamente indestructible, gracias a sus compartimentos estancos diseñados para evitar hundimientos. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó desde Southampton con destino a Nueva York. A bordo viajaban más de 2.200 personas, entre millonarios, inmigrantes y tripulación. Para muchos, ese viaje representaba esperanza y un nuevo comienzo. Para otros, era simplemente una demostración de poder y prestigio. Nadie imaginaba que ese viaje inaugural pasaría a la historia por una razón muy distinta. Durante los primeros días de navegación, el Titanic recibió múltiples mensajes de otros barcos alertando sobre grandes campos de hielo en su ruta. Los avisos eran claros, pero no se tomaron con la seriedad necesaria. El capitán Edward Smith mantuvo una velocidad elevada, confiado en la resistencia del barco y en su experiencia. La noche del 14 de abril era fría y el mar estaba extrañamente calmo, lo que dificultaba detectar icebergs. A las 11:40 de la noche, los vigías observaron una sombra gigantesca frente al barco. Se ordenó girar y frenar, pero el Titanic no pudo evitar el impacto. El iceberg rozó el casco, dañando varios compartimentos bajo la línea de flotación. El golpe fue leve para muchos pasajeros, pero el daño ya era irreversible, aunque el impacto no causó pánico inmediato. Bajo la superficie el agua comenzaba a entrar sin control. 6 compartimentos estancos habían sido perforados. El diseño del Titanic solo permitía flotar con 4 dañados. Thomas Andrews, el ingeniero del barco, comprendió rápidamente la gravedad de la situación. El Titanic estaba condenado. El agua avanzaba lentamente, inclinando la proa. Para evitar el pánico, la tripulación mantuvo la calma y la orquesta siguió tocando música. Muchos pasajeros no creían que el barco pudiera hundirse. Algunos regresaron a sus camarotes, otros se negaron a subir a los botes. Mientras tanto, el océano seguía reclamando el gigante de acero, minuto a minuto. Cuando la situación comenzó a ser evidente, la tripulación recibió la orden de preparar los botes salvavidas. El Titanic contaba con solo 20 botes, suficientes para poco más de la mitad de las personas a bordo. La norma era clara: mujeres y niños primero. Sin embargo, la falta de entrenamiento provocó confusión y dudas entre los oficiales. Muchos pasajeros se resistían a subir, incapaces de creer que el barco pudiera hundirse. Otros no querían separarse de sus familias. En los niveles inferiores, especialmente en tercera clase, varios pasajeros tuvieron dificultades para llegar a la cubierta superior, mientras el barco se inclinaba lentamente. El frío era intenso y el miedo se extendía. A pesar de la urgencia, muchos botes fueron lanzados al mar medio vacíos. Con el paso de los minutos, la inclinación aumentó. El agua comenzó a invadir nuevas zonas y el tiempo para escapar se agotaba rápidamente. Cuando el Titanic desapareció bajo el océano, el silencio duró solo unos segundos. Luego comenzaron los gritos. Más de 1000 personas habían quedado en el agua helada del Atlántico Norte, donde la temperatura estaba por debajo del punto de congelación. El frío extremo paralizaba el cuerpo en minutos y hacía imposible nadar o mantenerse a flote durante mucho tiempo. Muchos pasajeros murieron rápidamente por hipotermia, sin llegar siquiera a sanar a entender lo que ocurría. Desde los botes salvavidas, algunos sobrevivientes escuchaban los pedidos de auxilio, pero temían regresar por el riesgo de ser volcados. Poco a poco, las voces se apagaron y la oscuridad dominó el mar.
Horas después, el Carpathia llegó al lugar del desastre y comenzó a rescatar a quienes habían logrado sobrevivir. En total, solo unas 700 personas fueron salvadas. El resto quedó para siempre en el océano, marcando una de las noches más trágicas de la historia marítima. El hundimiento del Titanic provocó cambios profundos en las leyes marítimas. Se exigieron más botes, salvavidas, simulacros obligatorios y vigilancia constante por radio. Pero la lección más importante fue humana. El Titanic no fue derrotado solo por un iceberg, sino por la confianza excesiva en la tecnología y la falta de preparación ante lo inesperado. Más de un siglo después, su historia sigue viva como advertencia. El progreso sin humildad puede ser tan peligroso como el océano mismo. El Titanic descansa en el fondo del mar, pero su mensaje aún flota en la memoria del mundo.